geriátricos, cuáles son los más importantes, cuáles hemos estudiado. El día de hoy vamos a centrarnos un poquito más en esto porque ustedes cuando vayan a su parte profesional a realizar lo que es ya el cuidado directo con el paciente geriátrico, pues ustedes tienen que tener muy en cuenta que cada uno es diferente, como ya hablamos anteriormente, cada uno tiene su forma diferente para la atención del paciente. Hay pacientes encamados, pacientes que pueden realizar sus actividades por sí solos, pacientes que son un poco irritables, que no requieren incluso de ayuda nuestra, pero a pesar, no desean la ayuda de nosotros, pero a pesar de eso, nosotros como profesionales tenemos que brindarles la ayuda adecuada al paciente adulto mayor. Vamos a ver los objetivos principales de los síndromes geriátricos que vamos a estudiar, cuáles son las principales razones por las cuales nosotros tenemos que saber con determinación los síndromes geriátricos, cómo tratar con cada uno de ellos. Como primer punto tenemos reconocer la presentación de las enfermedades en el adulto mayor, definir las características comunes de los síndromes geriátricos, establecer los parámetros esenciales para el diagnóstico de los síndromes geriátricos particulares. Tenemos algunas presentaciones de las enfermedades del adulto mayor. Tenemos la presentación atípica, presentación silente, presentación tardía y pseudosilente. La atípica es la desviación del modelo clásico de presentación de las enfermedades. Aquí nos viene o nos trata de hablar de la generalidad de las enfermedades que presentan los adultos mayores. Tenemos la presentación silente, que es la ausencia o atenuación de los hallazgos típicos, que también pueden ser considerada como presentación atípica. Entre los ejemplos más notorios que podemos destacar son el infarto de miocardio indoloro, las infecciones sin fiebre y la peritonite sin dolor y el hipertiroidismo apático, ¿sí? El infarto del miocardio también puede ser unos pequeños microinfartos que puede sufrir el adulto mayor sin presentar algún dolor o alguna molestia o reacción. Las infecciones igualmente que se pueden presentar sin fiebre, como una infección de vías urinarias, la peritonitis igual, que ya ustedes saben que después de la inflamación del apéndice, cuando no se trata a tiempo, se produce la peritonitis, que también se puede producir sin dolor. La presentación tardía, tenemos las tendencias de las enfermedades a presentarse en sus formas avanzadas. Este puede tener su origen debido a la mala interpretación por parte del paciente de los síntomas iniciales, que los atribuye al proceso del envejecimiento, así como el temor a perder su independencia por ser hospitalizado y en ocasiones a errores del médico por no dar importancia a los síntomas iniciales. Aquí viene que el miedo por parte del adulto mayor a manifestar los síntomas que él presenta. ¿Por qué? Porque a él no le gusta, a la mayoría de los adultos mayores no les gusta ser independientes de otras personas, sino ellos mismos realizar sus actividades por sí solos. Y pues ellos al mismo hecho de mentalizarse que tienen que ir a una casa hospitalaria a que una persona más les ayude a realizar sus actividades, pues obviamente ya viene ese miedo, ese temor a ingresar a lo que es a una casa hospitalaria. Y obviamente ya vienen a presentarse los síntomas leves que a veces, como decíamos, aquí viene la polifarmacia que los adultos mayores utilizan, donde ellos se automedican por sí solos con algún dolor de cabeza, dolor de estómago que ellos presenten sin darse cuenta que puede ser un riesgo a presentar una enfermedad que puede ser incluso más grave. Tenemos la presentación pseudosiliente que nos habla de que el anciano acude con un cuadro clínico complicado y el médico por perjuicio o por ignorancia no hace una verdadera valoración y no identifica los valores remediables. Esto sucede con frecuencia en los pacientes con crisis sociales en los que el médico atribuye a todos los males al problema social. Aquí nos viene la importancia del por qué debe del adulto mayor ir siempre acompañado de una persona que conozca todas las necesidades que el adulto mayor, todas las enfermedades que el adulto mayor presenta. Porque para saber cuál es su enfermedad de base, qué medicamentos toma, y así el médico no tenga esa confusión en dar un diagnóstico final y también no puede identificar a tiempo los factores que pueden ser en casos ya incluso, no pueden tener incluso ya una cura. Por ejemplo, un adulto mayor que presente un cáncer a tiempo puede reconocerse, puede dar el tratamiento, quimioterapia, medicación, y pues obviamente si es que el cáncer ya está avanzado y
y el médico no puede identificar a tiempo, pues puede incluso producir la muerte del paciente. Tenemos aquí una reseña histórica acerca de los síndromes geriátricos. El concepto de síndromes geriátricos fue emitida por primera vez bajo el nombre de los gigantes de la geriatría por el médico inglés Bernard Isaac, que en una conferencia de apertura de la Cátedra de Medicina en Reino Unido el 13 de enero de 1976 describió inicialmente cuatro síndromes geriátricos principales: la inmovilidad, inestabilidad, incontinencia y deterioro intelectual. Estos son los más importantes que ustedes tienen que saber, que se presenta en la mayoría o de forma general en los adultos mayores. La inmovilidad, pues obviamente el adulto mayor al momento de no realizar sus actividades por sí solo va a presentar un proceso de estar inmóvil, se va a considerar como paciente encamado, presencia de úlceras por presión, inestabilidad, el desequilibrio, el ya no poder caminar como una persona joven, el cansancio, pero igualmente va a producir la inestabilidad, la incontinencia, que también hablamos, la incontinencia fecal, la incontinencia urinaria, y el deterioro intelectual, pues aquí viene lo que es el síndrome de Alzheimer, la demencia. Tenemos igualmente que fueron manifestaciones definidas por Kane en 1989 en su libro esencial como Clinical Geriatrics, que fue considerado como los problemas geriátricos presentes en los adultos mayores, permitiendo a través de una regla mnemotécnica su memorización por medio de la regla del IES, que nos quiere decir aquí la del IES, que es immobility, que es inmovilidad, instability, que es inestabilidad, y las caídas o incontinencia urinaria y fecal, por eso se considera como IES. También tenemos la demencia y el síndrome confusional agudo. Tenemos la aproximación al concepto de síndromes geriátricos. Son las situaciones de enfermedades expresadas por un conjunto de síntomas y signos que el adulto mayor presenta, cuadros patológicos no enmarcados en las enfermedades habituales, y son la presentación más frecuente de las enfermedades en el adulto mayor. Pueden igualmente provocar la pérdida de la funcionalidad, la dependencia o la aparición de otros síntomas, de otro síndrome. Ustedes saben que el adulto mayor al momento de presentar por ejemplo, un síndrome geriátrico que es la inestabilidad, pues ya no va a funcionar muy bien el resto no va a poder realizar las funcionalidades de las actividades como las realizaba antes. Igualmente, la dependencia, el depender de otra persona, el que ya no pueda movilizarse, que esté paciente encamado, va a ser la aparición de otro síndrome, como por ejemplo la depresión, la demencia, ¿no es cierto? Y las condiciones de salud multifactoriales propias del paciente anciano, que exige una cuidadosa valoración de su significado y etiología para realizar un correcto tratamiento. Si nosotros valoramos a tiempo al adulto mayor, si el médico nos ayuda a dar un diagnóstico adecuado del adulto mayor, pues vamos a dar un adecuado cuidado al adulto mayor para igualmente dar un adecuado tratamiento. ¿Cuáles son las características o atributos comunes que se presentan en los síndromes geriátricos? Tenemos la múltiple casualidad, privar al paciente de su independencia, presentar baja letalidad, casi nunca responden con rapidez a medidas terapéuticas simples y causan consecuencias más graves que el síntoma en sí mismo. Ustedes saben que cualquier paciente adulto mayor que ingrese a una casa hospitalaria por cualquier enfermedad que presente no va a reaccionar de una manera o no va a responder con rapidez a las medidas terapéuticas que reciba en la casa hospitalaria. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tarda un poco más en su recuperación. Tenemos la importancia de su reconocimiento. Primeramente, tenemos que pensar en términos de problemas más que las enfermedades concretas aisladas. También tenemos que su amplio diagnóstico diferencial facilita encontrar la causa y aplicar soluciones. En ocasiones, las interacciones entre ellas hace que el manejo clínico del anciano no solo sea difícil, sino que llegue a constituir un reto de su abordaje, la disposición de los servicios de salud, contribución a la geriatría como especialidad desde el pregrado. Tenemos igualmente la relación de los síndromes geriátricos reconocidos
En la actualidad, aunque inicialmente fueron reconocidos 4 con el desarrollo de la especialidad de la geriatría, han sido descritos y fundamentados otros que, como hemos visto, mantienen puntos coincidentes independientemente que cada uno tiene sus particularidades. Tenemos el síndrome de fragilidad. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto del síndrome de fragilidad? El término fragilidad ha variado a lo largo del tiempo y fue conceptualizado como riesgo de romperse, aumento del riesgo de morir, susceptibilidad inusual de enfermar y la pérdida de la fuerza y la resistencia. Fragilidad es un estado asociado al envejecimiento. El adulto mayor se vuelve frágil, más débil, incluso si el adulto mayor, ustedes saben, si presenta alguna caída, ¿qué va a presentar por consecuencia? Una fractura, un esguince, ¿no es cierto? Ya no tiene las mismas capacidades que cualquier persona joven puede tener o el mismo eh, estado físico de una persona joven. También tenemos que el individuo aumenta el riesgo de la incapacidad, una pérdida de la resistencia y una mayor vulnerabilidad a eventos adversos y que se manifiestan en mayor morbilidad y mortalidad. Para definir la fragilidad como un síndrome, las alteraciones deben de presentarse combinadas. Aquí tenemos algunas manifestaciones clínicas. El síndrome de la fragilidad tiene mecanismos responsables que son las causas fisiopatológicas que nos vienen aquí la arteriosclerosis, la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la anemia, la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. También tenemos la disminución de la vitamina D, la sarcopenia, que sabíamos igualmente que la sarcopenia era la falta de la fuerza muscular o la el deterioro de la fuerza muscular, incluso el dolor, y las causas funcionales que son el sedentarismo, la inmovilidad, las causas nutricionales. Ustedes saben que el momento en el que el adulto mayor no tiene una buena nutrición, va también a producir lo que es la fragilidad. También tenemos los síndromes como es la astenia, la anorexia, ¿sí? La pérdida de peso y factores psicosociales como es la depresión. Todo esto son mecanismos responsables que pueden producir la fragilidad en el adulto mayor o el síndrome de la fragilidad. Tenemos las manifestaciones clínicas, la debilidad, la fatiga, la pérdida de peso, la baja actividad física y los bajos niveles de actividad. Es por eso la importancia de nosotros fomentar al adulto mayor a que realice las actividades físicas, ya no obviamente como una persona joven, pero sí debe de realizar una caminata despacio diaria de unos 20 minutos para evitar lo que es que nos dé como resultado un sedentarismo y en el caso extremo la inmovilidad. Tenemos la disminución de la velocidad de la marcha, alteraciones en la movilidad, el deterioro cognitivo, los problemas sociales y mayor vulnerabilidad a eventos adversos. Aquí tenemos el evento adverso que puede producir un síndrome de fragilidad. Tenemos que puede disminuir la reserva funcional, el síndrome de fragilidad y el riesgo de dependencia, la dependencia que puede ser la institucionalización e incluso la muerte, los factores genéticos que vienen a ser el envejecimiento fisiológico y los hábitos o factores socioculturales y económicos o los psicosociales o el estilo de vida que el adulto mayor lleva. ¿Cuál es la conducta? Su manejo se basa en la respuesta geriátrica que incluye la evaluación geriátrica completa y el manejo basado en problemas por un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario, ¿quiénes son? El médico geriatra, que es el especialista, la enfermera, el auxiliar y el resto de personas, como por ejemplo puede asociarse aquí el fisioterapista, el nutricionista, de acuerdo a la necesidad que el adulto mayor presente. Las intervenciones que mayor beneficio han demostrado son las nutricionales y los programas de ejercicio supervisado. Un adulto mayor nunca puede realizar ejercicio por sí solo. Nosotros tenemos que supervisar para evitar la presencia de fracturas, de lesiones. Entonces, siempre nosotros tenemos que supervisar los ejercicios que el adulto mayor realiza. Las medidas de prevención obviamente, para prevenir la fragilidad es tener una nutrición adecuada, los ejercicios de resistencia, la prevención cardiovascular, el manejo del dolor y la socialización evitando el aislamiento y la depresión. Las medidas para intentar revertir la fragilidad nos habla acerca del manejo de las enfermedades concomitantes, el manejo reemplazo hormonal, entre otras acciones según el diagnóstico. Si nosotros vemos a un adulto mayor que presenta una mala nutrición,
incluso presenta demasiado dolor en ciertas partes de su cuerpo, obviamente tenemos que dar la medicación adecuada para evitar que se produzca el síndrome de la fragilidad. Tenemos también el síndrome de caídas. ¿Qué es el síndrome de caídas? Es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita a la persona al suelo contra su voluntad. Es un problema común en la población geriátrica y se debe a la interacción de múltiples factores. El factor de riesgo para nuevas caídas y puede ser la primera manifestación de una enfermedad. ¿Por qué se producen las caídas? Lo que decíamos, por la pérdida del equilibrio. Algunos pacientes ocultan las caídas y tienen importantes repercusiones físicas, psicológicas, económicas y sociales. Si el adulto mayor oculta una caída, pues no podemos, incluso a veces dicen, no, es que no estoy nada, no se me ve ni tampoco siento que estoy nada, pero por dentro tiene alguna fractura, alguna lesión y obviamente después esto puede conllevar a que el adulto mayor tenga un déficit físico para poder realizar sus actividades y obviamente va a dañar su parte psicológica. Y también nos habla que el 80% ocurre, lo que sabíamos anteriormente, es en el domicilio, el 30% de las personas adultos mayores que viven en la comunidad se caen por lo menos una vez al año y son más frecuentes en las mujeres. Son causa de muerte para más de 30% de los adultos mayores que viven en la comunidad y el porcentaje se eleva a hospitalizados o residentes en instituciones. Tenemos la clasificación que puede ser accidental, repetida y prolongada. Accidental, cuando el adulto mayor accidentalmente se tropieza, se cae. Repetida, cuando ya existe algún problema de desequilibrio por parte del adulto mayor. Y prolongada, cuando muchas veces ya el adulto mayor recibe este tipo de problema. Tenemos el síndrome de caídas, igualmente los factores de riesgo, que ya habíamos hablado igual anteriormente, acerca de los factores intrínsecos e extrínsecos. En los intrínsecos tenemos el mal lugar físico donde él vive, ¿sí? Las enfermedades que alteran a la marcha, por ejemplo, el Parkinson, las demencias, la depresión o la artritis puede ser un riesgo de caída que pueda producir el adulto mayor. Una hipotensión postural, también tenemos la infección del desequilibrio hidroelectrolítico, el trastorno visual, la cardiopatía, debilidad de los músculos de la cadera, problemas podológicos, los fármacos y el alcohol. Ustedes saben que si el adulto mayor utiliza demasiado fármaco puede ser un signo de que produzca vértigo, mareo y obviamente va a producir una caída. Tenemos los factores extrínsecos, que es el mobiliario inestable, la mala iluminación, el piso resbaloso, que también hablamos anteriormente, las escaleras inseguras. Tenemos también la evaluación de los adultos mayores con caídas. Tenemos la valoración y tratamiento del daño agudo. La historia de la caída, siempre nosotros tenemos que preguntarle al adulto mayor por qué se cayó, cómo fue su caída, ¿sí? Para saber si es que es un problema de algún tipo de enfermedad que pueda producir el adulto mayor o por error se cayó en su domicilio, en el lugar donde haya recibido la caída. Las actividades que realizaba el adulto mayor, síntomas premonitorios, si el adulto mayor antes de caerse sentía mareo, vértigo, dolor de cabeza, desequilibrio, alguna cosa de esas. Historia de caídas previas, si es que antes de eso el adulto mayor ya ha recibido algún tipo de caídas, cuándo fue la última vez que se cayó, los antecedentes patológicos personales, si es que algún familiar presentaba del adulto mayor, su papá sufrió de Parkinson, de depresión, de algún tipo de que pueda ser un riesgo para que el adulto mayor presente algún tipo de este tipo de caídas. El uso de medicamentos, qué medicamentos se utiliza, porque también ustedes saben que ¿cómo es? Un factor puede ser el uso de medicamentos o un evento que pueda producir el medicamento puede ser un riesgo para la caída, la historia social y también tenemos el examen físico completo, debemos de realizar al paciente. También les expliqué que no necesariamente si no vemos si existe una fractura, nosotros tenemos que examinar realizando
el examen físico, palpación, percusión, auscultación, siempre revisándole al adulto mayor céfalo-caudal. La presión arterial debe de ser acostado o de pie, menos presión arterial debe de ser acostado y de pie. La agudeza visual, el campo visual y evaluación de baja visión, si el adulto mayor está perdiendo la vista, si tiene buena visión. Cardiovascular, si presenta arritmias, soplos al corazón, extremidades, si presenta artrosis degenerativa o venas varicosas, que también puede ser un riesgo para presentar un síndrome de caídas, deformidades podálicas, zapatos mal ajustados, neurológicos, que viene la valoración de la marcha y el equilibrio. Tenemos la conducta. Para prevenir las caídas, primeramente tenemos que identificar a los adultos mayores de riesgo, utilizar factores de detección, actuar de manera personalizada sobre los factores de riesgo identificados, enseñar medidas de autocuidado, la actividad física regular, enseñar cómo disminuir los riesgos domiciliarios y extradomiciliarios, enseñar cómo actuar en caso de caídas a los adultos mayores, dar acceso a cuidados podológicos y enseñar sobre la importancia del calzado adecuado. Tratamientos específicos de la causa de la caída. Esto puede incluirse de forma geriátrica, primeramente tratar los factores intrínsecos y extrínsecos de riesgo que se encuentren, corregir la polifarmacia, ofrecer la rehabilitación, evaluar la necesidad de los auxiliares de la marcha y entrenar su utilización. Ahora vamos a ver el síndrome de inmovilidad, o también conocido como desacondicionamiento, ¿sí? Cuando el adulto mayor ya no puede realizar sus actividades por sí solo, para el adulto mayor que se encuentra encamado, que ya no puede realizar cualquier actividad. Tenemos el concepto que es caracterizado por la reducción de la marcada de la tolerancia al ejercicio, que no viene a ser aquí lo que es la respuesta a una taquicardia, a una hipertensión arterial o incluso la disnea. La debilidad muscular progresiva y en casos extremos la pérdida de los automatismos y reflejos posturales que imposibilitan la deambulación. La capacidad de movilización es un indicador del nivel de salud del anciano y de su calidad de vida. El anciano inmovilizado es considerado un paciente de alto riesgo de complicaciones médicas dependiendo del adulto mayor y se puede distinguir como una inmovilidad relativa, es capaz de movilizarse con menor o mayor independencia, y una inmovilidad absoluta. Tenemos igualmente que la inmovilidad puede ser aguda o crónica. Ustedes saben que todo adulto mayor al momento de ya no realizar sus actividades por sí solo va a presentar otro tipo de síndrome que puede ser la depresión, ¿no es cierto? La falta de la mala nutrición, que incluso ya viene a ser aquí, incluso puede producirse más que nada la depresión al momento en el que el adulto mayor ya no puede realizar sus actividades por sí solas. ¿Cuáles son las causas que por las caídas y sus consecuencias pueden producir traumas y fracturas? La incontinencia urinaria o fecal también es un síndrome que puede producirse gracias a que el adulto mayor no presente o no realice sus actividades por sí solo. Tenemos las afecciones neuropsiquiátricas, que vienen las enfermedades cerebrovasculares, la confusión mental, la demencia, la depresión, enfermedades de Parkinson, tumores cerebrales, entre otros. Las afecciones cardiopulmonares y las afecciones igualmente que pueden producirse en la osteoporosis, artritis reumatoidea, entre otras, la pérdida de la visión o audición. Y tenemos igualmente el utilizar psicofármacos, hipotensores, la debilidad generalizada por cualquier enfermedad o condición, que puede producir igualmente la hospitalización, igualmente terminar con sus causas sociales. Si el adulto mayor ya no puede movilizarse, va a presentar todo este tipo, o pueden ser las causas estas para que el adulto mayor presente la inmovilidad. Si el paciente presenta a lo menos un tumor cerebral que ya no puede realizar sus actividades por sí solo, va a dar como resultado una inmovilidad en el adulto mayor. ¿Cuáles son las complicaciones que ustedes muy bien saben y están muy
claro con esto. Al momento del adulto mayor ser paciente encamado, ya no presentar movilidad por sí solo, va a presentar que las úlceras por presión, que ustedes ya saben muy bien, el balance negativo de sodio-potasio, las contracturas, disminución de calcio y fósforo, estreñimiento, trombosis, incontinencia urinaria, reducción de los volúmenes sanguíneos, atrofia muscular, insuficiencia respiratoria, en algunos casos ya la neumonía, hipotensión, depresión, cambios físicos asociados a la deprivación sensorial y la deprivación social. ¿Cuál es el diagnóstico? Valoración geriátrica exclusiva, ¿sí? Identificación de los factores de riesgo, estado de salud previo, exámenes para morbilidad oculta, identificar las complicaciones y establecer un pronóstico. Tenemos en el síndrome de movilidad también que nos ayuda o nos da a conocer acerca de la conducta del adulto mayor, la prevención, cómo podemos prevenir. Ustedes saben muy bien que el realizar la actividad física, el mantener la mente ocupada al adulto mayor va a ayudar a que él no presente este tipo de síndrome con el pasar del tiempo. Evitar en todo lo posible que cualquier entidad lleve al paciente a este estado, tener medidas terapéuticas, tratamiento etiológico, revisar la terapéutica medicamentosa, corregir las deficiencias nutricionales, fisioterapia, uso de ayudas técnicas, enfatizar el logro de la dependencia funcional, motivar y apoyar psicológicamente al paciente, la familia y los cuidadores. Ahora vamos a hablar del síndrome de deterioro cognitivo. La alteración de cualquier dimensión de las funciones mentales superiores, como son la memoria, la orientación, el cálculo, la comprensión, el juicio, el lenguaje, el reconocimiento visual, la conducta y la personalidad, de la cual se queja el paciente, pero se puede o no corroborar por pruebas neuropsicológicas y que generalmente es multifactorial. El déficit cognitivo superior al esperado para la edad y el nivel cultural de la persona incluye la posible existencia de alteraciones en las actividades de la vida diaria que no se precisan de ayuda o supervisión de una tercera persona y que permiten al sujeto realizar una vida independiente en la sociedad sin que cumplan criterios de demencia, ¿sí? Entonces, el síndrome de deterioro cognitivo nos dice que afecta principalmente a la memoria, a la orientación, al juicio, al lenguaje, ¿sí? Pero no con esto quiere decir que el adulto mayor necesite estar una segunda persona con él, cuidándole al 100%, porque todavía puede realizar ciertas actividades por sí solo. Nos habla de la Sociedad Española de Neurología, propone criterios para la alteración cognitiva, ¿sí? Y el deterioro cognitivo ligero, que sí se constata además una disminución en el rendimiento cognitivo. El reconocimiento en fases precoces del deterioro cognitivo es muy importante por la existencia de causas tratables y porque permitirá incluir medidas preventivas terapéuticas y planificar los cuidados. Si nosotros como profesionales de la salud determinamos con anticipación que el adulto mayor va a presentar un deterioro cognitivo después de un tiempo, podemos incluir medidas, ¿no es cierto?, preventivas, incluso darle terapia, tanto terapia física, psicológica y planificar algunos cuidados que el adulto mayor debe de tener. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que nos plantea continuar profundizando en mejor y estandarizar su definición, perfeccionar los instrumentos neuropsicológicos de detección e identificar a aquellos individuos en riesgo de depresión o demencia. Los síndromes de deterioro cognitivo, tenemos los factores de riesgo que están relacionados con aspectos etiológicos, ¿sí?, de la enfermedad. Tenemos la edad cronológica, los factores genéticos, cardiovasculares, sensoriales y los estilos de vida que el adulto mayor presenta. El diagnóstico, la valoración geriátrica integral nos habla acerca de primeramente realizar, como todos saben, la apertura de la historia clínica. Si el adulto mayor ya tiene una historia clínica, ver los antecedentes familiares, los antecedentes que él ha tenido, el comienzo de realizar esto y la evolución en el tiempo de la sintomatología y los fármacos utilizados por el paciente. Como les dije, igual anteriormente, siempre el adulto mayor lo recomendable es que una
persona que le conoce muy bien sepa acompañarle a alguna cita médica al adulto mayor para poder determinar los fármacos que él utiliza, qué enfermedades de base presenta o qué sintomatología viene presentando desde hace algún tiempo para determinar como un síndrome de deterioro cognitivo. Igualmente, la exploración clínica y neurológica, ustedes saben que el deterioro cognitivo pues afecta principalmente a la memoria, a la capacidad del pensamiento del adulto mayor, igualmente la valoración cognitiva, mental y funcional en específico. Tenemos la conducta. Se ha desarrollado diversas modalidades terapéuticas que también dependen del medio asistencial, el de la familia, el entrenamiento del equipo terapéutico y la modificación de posibles factores de riesgo. Nos habla acerca de las terapias no farmacológicas. Lo primero que nosotros deberíamos de hacer cuando veamos que el paciente adulto mayor va a presentar este tipo de síndrome, que es el de deterioro cognitivo, debemos de tratar de evitar la farmacología o darle medicamentos. ¿Cómo podemos hacer esto? Dándole una estimulación cognitiva, un entrenamiento cognitivo, una rehabilitación, una musicoterapia, el apoyo y psicoterapia, intervenciones sensoriales, también el ejercicio físico, entre otras opciones. Yo no sé si les hablé que en el hospital del IE siempre la parte o el área de geriatría se encarga de realizar ciertas actividades a los adultos mayores, como va el mayor, no realice ejercicio, hacerles terapias físicas, terapias psicológicas para que el adulto mayor evite tener este tipo de síndromes. A lo menos si nosotros ya vamos estudiando al adulto mayor y vemos que posiblemente en años después va a presentar este tipo de deterioro cognitivo, lo principal es tratar de evitar darle fármacos o llegar a utilizar la farmacología, sino realizar actividades que son básicas como la estimulación, musicoterapia, como les dije anteriormente, apoyo, psicoterapia, ejercicio físico, como por ejemplo bailoterapia, obviamente no haciéndoles excederse mucho en el ejercicio, sino un ejercicio leve. Las terapias farmacológicas, que aquí ya viene cuando ya el deterioro cognitivo ya está en un estado en el cual el adulto mayor ya necesita recibir farmacología o fármacos, como por ejemplo las enfermedades de base, el uso de fármacos específicos para trastornos vasculares, igualmente vitaminoterapia, entre otras, y las diferentes opciones casi siempre deben de ser combinadas, adaptadas a cada paciente. Tenemos el síndrome de incontinencia urinaria. Puede diferenciarse la incontinencia de esfuerzo o incontinencia hiperiosa, incontinencia por rebosamiento y la incontinencia funcional o incontinencia mixta. La incontinencia mixta aquí viene urinaria y fecal. La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de la orina desde la vejiga o la pérdida involuntaria de orina ocurrida en al menos 6 ocasiones durante el año o cualquier historia evidente del goteo inducido por el estrés o incluso por alguna urgencia que es considerada incontinencia urinaria, ¿sí? Nosotros igual hablamos de la incontinencia, de algunos tipos de incontinencia urinaria que había. Esta pérdida ocurre habitualmente por la vía uretral, pero también puede haber escape de orina a través de las fístulas, por ejemplo, la vesicovaginal o uretrovaginal, las cuales constituyen una entidad aparte, pero siempre deben de ser consideradas y sospechadas en el diagnóstico diferencial de la incontinencia urinaria. Siempre es patológica y no un cambio normal de la edad. ¿Qué decíamos? La incontinencia urinaria, ¿en quién se presenta más, en hombres o en mujeres? ¿Quién me dice? En mujeres. En mujeres. ¿Por qué se presentaba más en las mujeres? Por las infecciones vaginales. Por la distancia de la uretra de la mujer es más corta que la del hombre. Ya, eso y también porque... También dicen, lo que pasa es que en las mujeres la anatomía igual es un poco más grande que la del hombre. Sí, Otro factor muy que bien. habíamos dicho en clase era por el nacimiento de los bebés y el descenso de la vejiga. Exactamente, muy bien.
Tenemos igualmente los factores de riesgo, que son la inmovilidad. Como decíamos, el sexo femenino es el que mayor presencia de este síndrome existe en las mujeres. La hospitalización, la infección del tracto urinario, la retención urinaria, la depresión, la impactación fecal o la cirugía pélvica previa. Ustedes saben que a lo menos la infección de vías urinarias se da más comúnmente en las mujercitas. Entonces es por eso que incluso puede ser un factor de riesgo para que la mujer, cuando ya cumpla su etapa llega a la etapa del adulto mayor, pues obviamente puede presentar o puede ser candidata a presentar este síndrome. Tenemos igualmente la impactación fecal o incontinencia, la impactación fecal, la cirugía pélvica previa, trastornos neurológicos, igualmente la utilización de medicamentos como los diuréticos, ¿sí? Los antidepresivos, los analgésicos, los narcóticos, igualmente tenemos la utilización o el consumir bebidas alcohólicas. Tenemos también el diagnóstico, que depende casi en su totalidad que el médico pregunte acerca de su existencia, hace cuánto tiempo siente que se le va la diuresis al paciente, la valoración geriátrica integral, igualmente los antecedentes patológicos que presenta, las cirugías que ha presentado, siempre descartar una causa obstructiva en el hombre antes de iniciar un tratamiento, sí, porque igualmente puede ser no simplemente que sea un problema de una incontinencia urinaria en el hombre, sino también puede ser algún problema de su próstata. Los estudios de los órganos excretores renales, sí, y la determinación del residuo. Tenemos los síndromes de incontinencia urinaria igualmente, que nos habla de una conducta que pueden ser las medidas generales, el tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Las medidas generales siempre nosotros tenemos que ir desde lo más básico hasta lo más grave, como veíamos igualmente en el deterioro cognitivo, que decíamos que lo primero es que realizar actividades con los adultos mayores para evitar que presente este tipo de síndrome. Ahora, en la incontinencia urinaria, nosotros, ¿qué primero vamos a tratar? De darle un tratamiento farmacológico. Si es que no funciona el tratamiento farmacológico, continuar con un tratamiento quirúrgico. Siempre debemos de descartar una causa obstructiva en el hombre antes de iniciar un tratamiento, y la retención aguda de orina es una urgencia urológica. El paciente debe de ser referido a urología o geriatría cuando las medidas implementadas para tratar la incontinencia aguda fracasan, o bien si el paciente presenta incontinencia urinaria persistente que no mejoran con las medidas iniciales. Si nosotros vemos que ya no nos ayuda la parte farmacológica en mejorar la calidad de la incontinencia urinaria en el adulto mayor, pues ya vendría un tratamiento quirúrgico. El que trata este tipo de síndrome es el urólogo o el geriatra, pero lo más común es el urólogo. ¿Cuál es la autoevaluación? Aquí vamos a hacer una autoevaluación, que yo les puse unas pequeñas preguntitas que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Estas preguntas yo les voy a poner en la plataforma para que ustedes realicen el trabajo. Como les dije, les voy a dejar abierto hasta los chicos, lastimosamente, por lo que están en sus trabajos, pues les voy a dejar un poquito más de tiempo abierta la plataforma. Les voy a dejar hasta las 7 de la noche para que ustedes puedan realizar estas preguntas, que solo tienen que contestar, es solo lógica, que ustedes tienen que, de acuerdo a lo que ustedes piensen o lo que ya hemos visto, hemos estudiado anteriormente, y las conclusiones de los síndromes geriátricos que se presentan en los adultos mayores, nos habla de que es importante reconocer en la práctica médica la presentación particular de las enfermedades en el adulto mayor y hacer un diagnóstico correcto de los grandes síndromes geriátricos, apelando a sus características, lo que permite un abordaje satisfactorio del proceso de salud-enfermedad en estas edades de la vida. Lo importante que es, como nosotros, como profesionales de la salud, determinar a tiempo las causas que pueda presentar un síndrome geriátrico, las causas que puedan ser para que el adulto mayor desarrolle un síndrome geriátrico, dar un diagnóstico correcto, siempre realizando la valoración física, el examen físico al adulto mayor. No porque no le duele, no le vamos a realizar un examen físico, sino siempre tenemos que valorar al adulto mayor
más detenidamente. Ustedes igualmente saben que el realizar una apertura de una historia clínica a un adulto mayor o el realizar el examen físico al adulto mayor no es lo mismo que realizar un examen físico a una persona joven, porque obviamente el adulto mayor ya tiene más antecedentes, más enfermedades, ya el adulto mayor consume medicamentos en algunos casos o está iniciando alguna enfermedad y obviamente tenemos que realizar un examen físico minucioso con el adulto mayor. Y para así poder, como les dije, tratar de, por lo es posible, en tratar de evitar que el adulto mayor presente alguno de estos síndromes geriátricos que, como ustedes saben, no son nada bonitos, como la inmovilidad, la incontinencia urinaria, el deterioro cognitivo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tratar de evitar este tipo de problemas, tratando siempre de valorar minuciosamente al adulto mayor. Y creo que eso, chicos. ¿Tienen dudas, inquietudes con respecto a esto? ¿Está todo claro? Licen, con eso dijo que con esas preguntas hacemos lo que es el caso clínico. No, verán, el caso clínico les voy a dejar para otro momento, pero son solo, es pequeñito. Solo debemos Les responder voy las a poner preguntas. estas preguntas. ¿Mande? Solo debemos responder esas preguntas. Claro. Si quieren, Ya, de una vez hacemos estas preguntas y les voy de una vez calificando. O les pongo en la plataforma esas preguntas y ustedes después me reenvían para yo poder calificar y Yo creo que le mandamos. ya. Entonces yo les voy a colocar esta actividad en la plataforma para que ustedes la realicen. No sé si tienen dudas, inquietudes del tema, todo está claro. Sí, dicen todo está claro. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos el día jueves. Igualmente yo ya recibí los manuales que habían hecho. Les felicito por su responsabilidad de haber realizado las cosas a tiempo. Voy a revisar el día de hoy que tengo un poquito más de tiempo porque el día de ayer igualmente estuve en clases. Voy a revisar los manuales y les reenviaré a los compañeros que me enviaron con las correcciones que tengan que hacer o si está bien, pues les diré para que ustedes impriman ¿cómo es? Le empasten el manual, como les dije, para poder presentar a la Licen Pauli sin ningún problema. Y obviamente ese será una nota extra que ustedes tendrán para poder ya realizar lo que es la contabilidad de las notas. Ustedes saben muy bien, son 5 notas, incluido el examen de logros. Pues nada más, chicos, desearles una excelente semana. Cuídense mucho. Cualquier duda, inquietud, por favor me hacen saber por medio del chat. Yo ya les coloco en este momento la actividad para que ustedes la realicen. Como les dije, les voy a dejar abierto hasta las 7 de la noche para que ustedes puedan realizarlo con tranquilidad. Y nada más, chicos, una excelente semana. Lice, vamos a regresar. Hasta luego, Lice. Vale, solo virtual. ¿Mande? No te escuché. Vamos a tener clases solo virtuales, ya no presencial. Por el momento sí. Ustedes van a tener clases virtuales esta semana y la otra. De lo que tengo entendido hasta el momento, igual ustedes creo que el examen de logros lo van a realizar igualmente de manera virtual. Ya Lice, muchas gracias. Ajá, y ustedes regresan, si más no recuerdo, igualmente el segundo módulo el 18 de enero de manera virtual hasta el 25. El 25 de enero ya nosotros nos vamos lo que es a la parte presencial. Ya Lice, muchas gracias. ¿Ya? Listo, chicos, cuídense mucho. Un abrazo.